Hola a todos, bienvenidos a este Legal Tech Summit. Realmente agradecerles por estar acá y felicitar a todo el equipo organizador. Ha sido súper bueno y muchas gracias por invitarme también a estar acá. Para mí realmente es un lujo poder compartir con todos ustedes. Así que bueno, vamos a arrancar diciéndoles que yo soy Marco Vinicio Vázquez y estoy a las órdenes desde ya, ¿sí? Les he puesto esta imagen, arranquemos con eso, les he puesto esta imagen. ¿Qué significa esta imagen, señores? Para todos los millennials, para todos los generación X, van a acordarse, este es un sofá, este es un sillón, ¿cómo lo dicen en sus países? Ahí les escucho en las redes sociales, ¿cómo lo dicen en sus países? Pero lo más importante es, ¿de qué es este sillón? ¿Sí? Aquí les cuento, esto es de una serie mítica que se llama Friends, así que ya les digo, los millennials, los centennials capaz que no se van a acordar mucho, capaz que por ahí algunos, pero millennials y generación X de seguro. ¿Y por qué les he puesto esta imagen? Porque al ser el sillón de una serie mítica, que es de Friends, como les decía, que es de los años, me parece, entre 94 2004, que duró esta serie, y hace alusión a la amistad, hace alusión a esa cohesión que existe entre las personas. Yo les puse esta imagen porque así es como yo me siento con ustedes. Estamos como amigos acá compartiendo información muy valiosa, muy importante. Bienvenidos al Legal Tech Summit de este año, señores. Así que me siento yo así, espero que se sientan ustedes así y vamos adelante con esta presentación. Primero, quiero contarles, el día de hoy les vengo a hablar sobre la importancia del Customer Experience y la digitalización en los servicios legales actuales. Pero, ¿qué significa esto? Yo no quiero hablarles tanto de Legal Tech porque ustedes mientras vayan viendo mi presentación, lo que hoy les he preparado, van a darse cuenta qué significa realmente esto y cómo está relacionado con el Legal Tech. Lo que sí quiero que ustedes entiendan es que hoy, para todos los participantes, todas las personas que están escuchando justamente esta ponencia, que entiendan que tenemos que pensar en la experiencia del cliente por un lado y por el otro lado tenemos que pensar en la digitalización y cómo esto se conecta al día de hoy. ¿Qué es lo que nosotros en nuestros estudios jurídicos como abogados independientes y al resto de profesiones que están acá, cómo tiene que esto estar impregnado y sobre todo vivirlo como tal? ¿Y cómo se relaciona con Legal Tech? ¿Sí? Así que por eso les repito la importancia del Customer Experience o la experiencia del cliente y la digitalización en los servicios legales actuales, ¿sí? Así que arranquemos. ¿Y cómo quiero arrancar? Quiero arrancar con el top 3 de las grandes firmas globales del año 2021. ¿Y por qué han sido las firmas más reconocidas a nivel mundial en el 2021? Les voy a explicar por qué. Primero, contarles que estos grandes estudios jurídicos están adaptándose bien, definitivamente. Es decir, tienen todo lo que tiene que ver con esa experiencia del cliente y con la digitalización, cómo se va a relacionar con Legal Tech. Primero está Baker McKenzie. Por supuesto, muchos ya tienen que saberlo, tienen que conocerlo, está en varios países, realmente es una firma global. El segundo rankeado fue DLA Piper, también ya ustedes ya lo conocen. Y el tercero, Dentons. Dentons, yo soy de Ecuador, tengo entendido que acaba de venir también acá Dentons, así que bien importante este ranqueo, ¿sí? ¿Quiénes les rankearon o quiénes definieron o decidieron que estas sean las tres firmas jurídicas más grandes a nivel mundial, que sean pues reconocidas como tal? Primero decirles que fueron empresas que facturan más de $1.000 millones, señores, alrededor del mundo. Eso es una cifra que todos quisiéramos, por supuesto, facturar o tener un cliente así. Esto se lo hizo a través de 1.565 entrevistas, ¿sí? 1.565 entrevistas y en 50 preguntas. Definitivamente son los clientes élite que todos quisiéramos tener como abogados, como consultores legales, todos quisiéramos tener a estos clientes. Pero se midió a través de 3 factores, es decir, para que una empresa califique y ranquee a ver cuáles son las firmas legales más grandes, más reconocidas, más prestigiosas a nivel mundial, pues
fueron a través de tres factores. Primero, fueron compañías que estén dentro del Forbes Global 2000, ¿sí? Eso a tomar en cuenta. Segundo, obviamente que esté relacionado al GDP o al Producto Interno Bruto, ustedes ya lo conocen, ya lo saben. Y tercero, que tenga ese promedio de gasto legal, es decir, los que más le invierten en la asesoría legal. Entonces, estas compañías pues definieron y decidieron que para el 2021 estén rankeados estas tres compañías, de las cuales yo revisando, analizando un poquito, gracias a Acritas Global Elite Law Firm Brand, Baker McKenzie está varios años rankeado en el número 1. El número 2, número 3 se han estado moviendo, pero en el número 1 realmente Baker McKenzie es quien lidera y lidera de largo, ¿sí? Pero ¿por qué se están adaptando bien? O la pregunta, ¿qué las hace compañías disruptivas? ¿Qué hace que estas compañías estén rankeadas así y realmente entender qué servicios brindan, cómo lo brindan, qué hace realmente que estas compañías sean disruptivas? Y aquí les voy a comentar un poquito, no solamente de estas, sino es un mix de lo que he podido yo acumular entre estas compañías, más información que he podido investigar. Y aquí les voy a hablar de dos puntos importantes. El primero, el tipo de servicio que ellos brindan. Este tipo de servicio que ellos brindan es básicamente un asesoramiento legal y regulatorio relacionado con la transformación digital. Si ven cómo se sigue ya atando y relacionando todo lo que tiene que ver con Legal Tech. Así que sí, señores, estas compañías brindan asesoramiento en transformación digital. Pero ¿cómo brindan este asesoramiento en transformación digital? Pues obviamente lo que se busca es la conectividad entre Big Data, inteligencia artificial, blockchain, smart contracts, entre otros, como propiedad intelectual. ¿Por qué? Básicamente, porque hay empresas que buscan formas de optimizar, de generar eficiencia, de ser mucho más ágiles, de ser competitivos y finalmente de dar una experiencia espectacular al cliente, que ese cliente se vuelva fiel y que esté siempre ahí. Entonces, eso hace de que estas compañías busquen cómo optimizar sus procesos realmente de vivir esa transformación digital. Y ahí es donde entran todos los estudios jurídicos, ¿sí? Donde nosotros podemos asesorar, donde nosotros podemos ayudar a estas compañías como tal a que puedan conectarse con Big Data, por ejemplo. Han escuchado ahora que en ventas se habla mucho del embudo de ventas como tal. Entonces, ahí ustedes pueden ver la relación. La inteligencia artificial, cómo hacemos que nuestros procesos, sobre todo en manufactura, logramos de que sean mucho más ágiles, mucho más óptimos, a un menor costo como tal. Entonces, ahí es donde entra esa asesoría legal, ¿sí? Por un lado viene eso, pero por el otro lado viven la transformación digital y es parte de su ADN. ¿Qué significa esto? Por un lado, acuérdense, tienen un servicio que da un estudio jurídico, por ejemplo, pero por el otro lado también lo viven. ¿Y qué significa que ellos lo viven? Que realmente es parte de su ADN y esto está basado en dos grandes puntos, que era el título, básicamente, esta ponencia. Por un lado, la digitalización y por el otro lado, la experiencia al cliente o el customer experience, ¿sí? Así que vamos a entender un poquito estos conceptos que nosotros como abogados tenemos que manejarlos siempre. Primero, ¿qué es el Customer Experience? El Customer Experience no es nada más que el recuerdo que se queda en la mente del cliente sobre la relación con la marca, ¿sí? Es decir, cómo fue tratado el cliente y por qué. Porque hoy por hoy el cliente ya no quiere o busca solamente comprar o adquirir un producto o un servicio, sino el cliente lo que espera es vivir una experiencia. Y esto está en todo. Como les decía, más allá de que sea un producto o un servicio, el cliente busca vivir una experiencia, no adquirir un producto o un servicio como tal. Entonces, ahí es donde entra esa experiencia del cliente, es ese recuerdo que se va a quedar en la mente del cliente cuando escuche su marca, cuando escuche el nombre de su estudio jurídico, cuando escuche el nombre del abogado que trabaja a nivel independiente. Entonces, importante ir construyendo eso, ¿sí? Pero aquí viene otro punto interesante. Esto no solamente durante la compra de ese producto o ese servicio, sino la experiencia del cliente tiene que ver con el antes
tiene que ver con el durante y tiene que ver con el después de la interacción que se relacione. Y claro, esto puede ser racional, puede ser física, puede ser emocional, perdón, o con cualquier parte de una empresa, ¿no? De la interacción. Es decir, se suele creer que una compañía solamente el área comercial o el área operativa tiene acceso directo al cliente, pero no es así. El cliente en algún momento va a requerir de alguien invento de finanzas, de alguien del área de servicio al cliente, del área de recursos humanos posiblemente. Entonces, la idea es cómo venderles experiencia positiva siempre, en cualquier interacción como tal. Entonces, ese es el Customer Experience. ¿Y por qué? Porque no se trata solo de la compra, sino de todo contacto que el cliente tenga con la empresa, ¿sí? Entonces, una vez que entendemos qué es el Customer Experience, pasamos al Customer Journey Map, ¿sí? O al mapeo del viaje del cliente. ¿Qué significa esto? Esto, primero, contarles que es una herramienta de Design Thinking, tal vez no todos los abogados sepan, pero hoy a nivel de calidad existe mucha metodología, mucha optimización como tal. Entonces, lo que se busca es eso. Entonces, el Customer Journey Map es una herramienta de Design Thinking como tal. ¿Y en qué consiste? Es básicamente mostrar un mapa de interacciones que realizan los clientes con los servicios o productos de una empresa. Es decir, lo que les decía anteriormente, si la experiencia del cliente es vivir ese antes, durante, después, acá básicamente consiste en mapear esas interacciones para que nosotros podamos saber, dueños del estudio jurídico o abogados independientes o dueños de la compañía que brindamos los servicios, podamos saber cuáles son las interacciones en la cual el cliente está con nosotros. Ojo, pero no solamente durante la compra del producto o del servicio, sino del antes, del durante y del después. Luego les voy a poner un ejemplo para que puedan entenderme mejor, pero hoy es importante que vayan generando esa conceptualización. Es una foto de la relación con el cliente y siempre va a ser dinámico porque dependerá de la industria. Plasma puntos de contacto, etapas, interacciones y canales presencial, online, telefónica. Y bueno, finalmente el modelo depende de cada sector y cada compañía, porque ustedes me dirán, ¿y yo puedo aplicar esto en un estudio jurídico? Por supuesto. Pero si es que tú eres dueño de otro tipo de empresa que vende un producto o que brinda un servicio, también lo puedes hacer. Es decir, este Customer Journey Map puede realizarse en cualquier industria. Lo que sí va a cambiar, obviamente, el modelo a nivel de industrias, pero conceptualmente uno puede mapear las interacciones del antes, del durante y del después siempre. Así que esto es importante que todos se lo puedan llevar y que empiecen a aplicarlo. Así que eso es la experiencia del cliente por un lado, ¿sí? Aquí les pongo un ejemplo. Recuerden, esa experiencia del cliente del antes, del durante y del después como tal. Y esto normalmente se lo hace en 5 etapas. Dependiendo de la industria, pueden ser 5 etapas, 6 etapas, 7 etapas. De lo que yo puedo ver cuando he estado trabajando básicamente en estos proyectos, son 5 etapas. Cuando me contratan de consultor, yo cojo el proceso, yo voy revisando y sí, y realmente, bueno, puede ser 5, 6 etapas. Es raro que lleguen a unas 7, 8 etapas, pero entre 5 y 6 está bien. Pero lo importante que ustedes me entiendan es que esto puede servir en cualquier industria. Por ejemplo, aquí en la industria de la comida, este es el viaje del cliente o el mapeo del viaje del cliente de un restaurante. Entonces, ¿qué pasa con esto? Y atención, por favor. Primera etapa, el descubrimiento y la consideración como segunda etapa. ¿Qué significa esto? Que hasta aquí todavía no se interactúa con el restaurante como tal. Aquí el cliente, el comensal, empieza a buscar un restaurante para ir a cenar, un punto. Otro punto es que empieza a investigar, yo que sé, en cualquier navegador, a ver que encuentre un restaurante cerca, que hasta aquí no tiene nada que ver con el restaurante, pero ustedes al mapear esto, desde ahí ustedes ya pueden saber cómo el cliente puede interactuar con ustedes o cómo atraer a esos clientes. El cliente busca promociones existentes, compara el menú y precios, importante para saber a cuál me voy a un restaurante o me voy a otro restaurante, me voy a uno de carnes o me voy a un vegetariano, etcétera, etcétera. Hasta aquí es el antes, ¿sí? Viene
todo lo que tiene que ver con adquisición, que es la siguiente etapa, que es el durante y el servicio como tal. Entonces, acá ya entra que solicitó la reserva, confirmó ya la reserva, llega al lugar como tal y realiza el pedido como tal. Si ven, entonces viene el durante, viene el tiempo de espera y la degustación. Entonces, esto es la segunda fase, que es el durante dentro de la tercera y cuarta etapa. Y finalmente, el después. Imagínense, en un restaurante, uno abre un local, uno espera que lleguen los clientes, se olvida adelante, simplemente espera que lleguen los clientes como tal. Solo viven el durante y el después ya ni les importa, porque con tal de que pagaron, les dieron el servicio, les dieron el producto y listo, y piensan que el cliente va a volver. Posiblemente ese cliente ya no vuelva. Si ustedes empiezan a mapear este viaje, ya sea en un estudio jurídico, ya sea en cualquier industria, en cualquier empresa, empiezan a mapear esto, esto les va a servir a ustedes definitivamente para entender en el antes cómo atraer a esos clientes, en el durante cómo brindar el mejor servicio y en el después cómo hacer que esos clientes regresen, ¿sí? Entonces, eso es justamente la experiencia del cliente. ¿Cómo nos aseguramos que en todas las interacciones con dicho cliente nosotros tengamos conocimiento de lo que está pasando, de lo que está sucediendo para lograr eso? Así que esto es algo que les va a servir mucho, así que a tomar nota y lo más importante, de nada sirve que ustedes hayan aprendido si no lo ponen en práctica. Así que, señores de todos los países, por favor, ya saben, el Customer Journey Map lo pueden aplicar en cualquier industria como tal. Así que esto es la experiencia del cliente. Ahora vamos a ver con la digitalización, ¿sí? El siguiente punto. ¿Qué significa este tema de la digitalización? Ahora que estamos hablando de legal tech, de la tecnología legal, ¿qué tiene que ver todo esto? Y a veces estudios jurídicos pequeños pueden pensar que esto es costoso, porque dicen, a ver, ¿cómo yo, como estudio jurídico pequeño, voy a vivir esa transformación digital? O como un abogado independiente, ¿cómo yo voy a vivir esa transformación digital si yo no tengo dinero? Entonces, decirles hoy que la tecnología ha avanzado y que hoy hay muchas formas de hacerlo y que no son tan costosas. Es decir, dependiendo del tamaño de la compañía, uno puede generar un presupuesto para invertir $100 o invertir $100,000 o invertir $1,000,000. Y hasta dónde quieran hacer, o con $1,000,000, por supuesto que se puede hacer. Primero, ¿qué es lo que todo abogado hoy por hoy debería de tener, sobre todo en los países donde es permitido? La firma electrónica. Ya todos tienen que tener firma electrónica. Esto es un paso primordial para vivir la transformación digital. ¿Y por qué? Porque a través de la firma electrónica ustedes ya no necesitan firmar documentos, ya no necesitan movilizarse del punto A al punto B. Hoy lo hacen directamente así. Y por el otro lado, también ya hay legislaciones en varios países en la cual ya permiten, esto ya es o ya está en curso legal, entonces ustedes por supuesto que lo pueden aplicar. Y el momento de que tienen firma electrónica, pasamos al siguiente punto. Ya no necesitan facturar a sus clientes de manera física, ya no necesitan tener un papel, ahora lo pueden hacer a nivel de facturación electrónica como tal. Yo he visto varios planes, por ejemplo, porque yo tengo facturación electrónica en mi consultora y créanme que no es para nada costoso, para nada costoso. Vale mucho menos que las facturas que ustedes compran de manera física. Y bueno, ustedes son los expertos, ustedes van a saber cuánto gastan en sus facturas físicas, con eso ya pueden darse cuenta. Entonces, si ven, empiezan a vivir esa transformación digital, es decir, no solamente brindan servicios para que su cliente viva la transformación digital, sino por el otro lado, ustedes lo están impregnando en su ADN y lo están viviendo a través de esta tecnología legal que les puede servir o básicamente para que ustedes puedan brindar estos servicios legales. Otro punto importante, todo lo que tiene que ver con el almacenamiento digital. Hoy ya no necesitan tener cartones de documentos y documentos y documentos y si quiero revisar un caso me voy a tal lugar a verlo. No, ya no
necesitan movilizarse de un punto a otro punto. Ahora todo está en digital. Obviamente depende mucho de las legislaciones que se los permita, pero hoy ya todo lo pueden hacer y no es costoso. ¿Por qué? Porque todo esto primero es outsourcing, segundo, ustedes van a pagar un fee mensual dependiendo del tipo de compañía que ustedes contraten, pero ustedes tienen acceso a toda la información y sobre todo hoy que el mundo ha cambiado por la pandemia y les digo que ha cambiado, eso significa que no vamos a volver a lo que antes era la pandemia. El mundo cambió y hoy tenemos que vivir realmente eso, ¿no? Esa transformación. Entonces, hoy, si ustedes quieren un acceso a una documentación, ya no necesitan ir físicamente a su oficina. Hoy pueden meterse en cualquiera de estas plataformas, contratan el servicio, se digitalizan los documentos, suben a sus repositorios en la nube y ustedes desde cualquier lugar pueden conectarse a revisar sus casos y el resto de información que necesiten, ¿sí? Otra forma también de vivir esa transformación es teniendo pagos o cobros digitales, ¿sí? Todo esto tiene que ver con los pagos digitales, es decir, ¿por qué ustedes esperan que el cliente venga y les pague en efectivo? Es inseguro, pueden recibir billetes falsos posiblemente y muchos otros riesgos. Hoy con pagos digitales hay plataformas donde simplemente ustedes por WhatsApp les manda un link a su cliente, así un link, el cliente se mete y paga directamente a través de un link con su tarjeta de crédito y el dinero automáticamente está en sus cuentas, así de fácil. Entonces, tenemos que llegar a eso y nuevamente no es costoso como pudo haber sido hace 10 años atrás. Esto obviamente son tecnologías muy nuevas que siguen evolucionando y ustedes saben, en tecnología todo se va, con el tiempo se va abaratando. Así que les invito a que ustedes vayan viendo cuáles son los proveedores que les pueden servir y que lo pueden hacer. Por el otro lado tenemos los chatbots. Esto a mí me llama mucho la atención. Escuchaba en una investigación que estaba haciendo a una persona que decía, dueño de un estudio jurídico, decía, yo empecé a hacer análisis y me daba cuenta que los clientes que nos llamaban eran para ver casos típicos, o sea, ya los mismos casos. Entonces, cuando hacen un Pareto, el Pareto 80-20, dicen, el 80% de estos casos yo los puedo robotizar. ¿Qué significa eso? Es decir, que el cliente se mete como va a preguntar de algo en específico a través de un chat, que es un robot que está por atrás. El cliente hace la pregunta, el robot automáticamente ya le va a dar la respuesta en casos que obviamente son ya comunes, por así decirlo. Me invento, ¿cómo puedo constituir una empresa? Entonces el robot ya le responde lo que necesita, etcétera, etcétera. Ya no se necesita de una persona que esté dándole ese servicio como tal. Entonces, ¿qué hizo esta compañía? Justamente a través de un chatbox, cogió este Pareto y el 80% de consultas repetidas de los clientes le metió acá y solamente el 20%, que eran ya casos complejos, iban hacia una persona o a su grupo de personas para que puedan responder. Pero, ¿qué hizo esta persona? Estas respuestas, como les decía, ¿cómo yo puedo legalizar o crear una compañía en mi país? Entonces, este robot le decía cómo hacerlo, ya le hacía que inclusive que le pague directamente por esta plataforma. Entonces, yo como cliente que realizo eso, es cierto que ya no hablo con alguien, pero a través de estos robots yo ya tengo toda la información. Es decir, el cliente no quiere saber todo lo arduo o el trabajo fuerte que tú has realizado para brindarme el servicio. El cliente lo que quiere saber es qué tan fácil es trabajar contigo. Entonces, imagínense cómo ha evolucionado la tecnología y cómo puede servirles esto a ustedes. Entonces, ustedes tranquilamente van a estar viendo su cuenta, cómo siguen llegando casos y cómo de manera automática se siguen resolviendo. Y solamente casos ya específicos ya pueden irse hacia una persona para que puedan asesorarle, contactarle y todo lo demás. Entonces, ya les digo, hay muchas formas de cómo ustedes pueden vivir esa transformación digital. Lo que sí les digo, recuerden, a través de
del Customer Experience, que es esta experiencia del cliente como tal, y por el otro lado de la digitalización. Y esto es digitalización, señores. Empezar a aplicar esto y que puede servir para todos. Por el otro lado, tenemos e-commerce. Con el e-commerce, hoy hay plataformas en el cual el cliente se mete, compra algo directamente y se lo puede bajar ahí. Entonces puede comprar packs en asesoría legal, puede comprar horas, diferentes productos o servicios que ustedes quieran implementar acá, se lo puede hacer tranquilamente. Hoy hay plataformas que ya no necesita el usuario o el dueño de la compañía o el equipo de ventas ser expertos en sistemas, sino simplemente se programa porque ya hay marketplaces en el cual les ayudan a realizar esto. Así el usuario final se mete, compra el producto y ustedes simplemente van viendo cómo van llegando las compras. Así que definitivamente les puede ayudar. Y sí, en el área legal esto se lo puede hacer. Yo tengo casos en el cual yo veo que están funcionando y les va bastante bien. Así que, señores, ya les digo, abogados independientes se puede, estudios jurídicos pequeños, medianos, grandes, es importante empezar a vivir esa transformación digital. Y ahora ustedes ya van entendiendo por qué estas grandes compañías van rankeando a estos monstruos también desde estudios jurídicos, así, porque no solamente brindan servicios para asesorar en transformación digital, sino también por el otro lado lo están viviendo como tal, ¿sí? Otros productos que se tienen a través de la digitalización, el eWork, esto me encanta, es espectacular. Hay plataformas en el cual se puede crear espacios de trabajo digital, es decir, ya no se necesita una oficina física, un asociado que está, yo que sé, en Estados Unidos puede estar hablando con el socio que está en México y tranquilamente pueden conversar desde ahí, es decir, se crean espacios de trabajo digital a través de estas plataformas en el cual pueden hablar, pueden tener videollamadas, pueden trabajar con cierta información, pueden pasarse información, entonces se lo puede hacer y de manera muy, muy, muy segura. Por el otro lado, también tenemos CRM, que no es tan nuevo, esto ya había, ya tiene algunos años, pero importante. Como CRM, ¿qué les va a permitir? Definitivamente gestionar todas las relaciones que tienen con el cliente, inclusive el tema ventas. Entonces, claro, y ahí pueden decir, oye, pero si yo soy abogado, ¿qué tiene que ver con la venta? Señores, todos somos vendedores, no importa si somos abogados, si somos arquitectos, si somos ingenieros, todos somos vendedores. Entonces, lo que necesitamos es empezar a transformar nuestro negocio, más allá de que seas dueño de un estudio jurídico, más allá de que tengas una consultora, más allá de que tengas un restaurante, del tipo de negocio que tú tengas, tenemos que empezar a vivir esa transformación digital. Y un CRM definitivamente les va a ayudar un montón porque les va a permitir controlar toda la información que ustedes tengan y eso, por supuesto, relacionado a sus clientes, ¿no? Y por ende pueden vender mejor y hacer muchas cosas realmente. Otra app, se podría decir, o esto se lo hace a través de apps, es el eCollaborative, que es básicamente trabajar de manera grupal. ¿Qué significa un poquito esto? Están en un caso y están llenando algún documento en el cual, para no que un abogado realice, luego que le pase al otro, luego que le pase al otro, no, simplemente el documento está en la nube y todos pueden trabajar de una manera súper buena, súper segura, con controles, donde les diga qué usuario hizo básicamente qué cambios y listo, y así no están duplicando esfuerzos, no están duplicando trabajo. Así que hoy por hoy hay apps muy buenas que ustedes inclusive no les va a costar mucho o les pueden salir gratis dependiendo de todo lo que ustedes quieran. También tienen un periodo de prueba para que ustedes puedan ver. Así que a investigar, chicos, a buscar. Y marketing, pues ahora el abogado también tiene que hacer publicidad. Hoy existen herramientas donde se lo puede hacer sin ser ingenieros en sistemas, sin ser publicistas, sin haber estudiado marketing como tal. Hoy existen muchas herramientas en el cual se puede utilizar para mandar mailing, etcétera, etcétera. Por el otro lado tenemos el uso de las redes sociales.
¿sí? El uso de las redes sociales. Pero aquí hay un punto importante, porque a veces todos quieren meterse en el uso de las redes sociales, pero hay que definir dos segmentos. Uno es el B2C y otro es el B2B. ¿Qué es el B2C? Todo lo que está asociado a mi negocio con el cliente directo, es decir, con la persona como tal, mientras que el B2B es con la empresa, es de empresa a empresa o de estudio jurídico a empresa, tiene que ver más con la parte corporativa. Entonces, si un estudio jurídico, por ejemplo, está enfocado, tiene solamente clientes corporativos, difícilmente va a utilizar un Instagram o un Facebook para generar publicidad, porque su nicho de mercado no son los B2C, sino son las compañías. Entonces, para eso tiene que utilizar otras herramientas, que no va a ser ni Instagram ni Facebook, por ejemplo. Pero en cambio, si es que es un B2C, sí les va a servir eso. Entonces, mucho dependerá cómo ustedes quieran acoplarse, cómo ustedes quieran acomodarlo, pero definitivamente eso les va a servir. Y bueno, y finalmente la omnicanalidad. Esto es muy, muy interesante. Esto también ha venido evolucionando a través de los años. Antes, cómo se conectaba o cómo se contactaba una persona con otra a través de un fax, a través de otras formas, como una llamada telefónica, un teléfono convencional, luego pasamos a celular, pero definitivamente hoy la omnicanalidad tiene que ver mucho con esas diferentes formas en el cual el cliente puede contactarse con nosotros, que hoy existe, lo que les decía, chats digitales, página web, puede ser teléfono, Skype, puede ser WhatsApp, diferentes formas realmente. Entonces, la omnicanalidad tiene que ver mucho con eso y es interesante porque la misma área de servicio al cliente puede tener todas estas herramientas para vivir justamente eso, ¿no? Y poder contactarse con el cliente o con el cliente se pueda contactar con el área de servicio al cliente como tal. Así que investiguen un poco más sobre la omnicanalidad, eso les va a ayudar, sobre todo en los estudios jurídicos. Y algo interesante, porque posiblemente en estas compañías muy grandes es más difícil vivir esa transformación digital, porque tienen procesos muy establecidos y eso puede ser que les tome más tiempo, lo que no sucede con estudios jurídicos pequeños, con abogados independientes, porque las decisiones son así. Entonces es mucho más fácil entrar y salir como tal. Si tomo una decisión y no me funcionó, puedo revertir eso, mientras que en una grande existe ya un costo de por medio mucho más alto, entonces es más complejo. Entonces hay que aprovechar realmente todas estas herramientas. Así que estas son unas de las pocas herramientas para empezar a digitalizar su negocio. Más allá de que sean abogados, como les decía, más allá de que sean arquitectos, que sean doctores, todas las personas que están justamente en esta cumbre, escuchando esta ponencia, yo les digo, vamos hacia la transformación digital, ¿sí? Es muy importante, vamos a vivir esa digitalización, pero siempre pensando en la experiencia del cliente. Y esa experiencia del cliente no es solo durante la compra del producto o del servicio, es en el antes, en el durante y en el después. Así que tienen que recordar eso siempre. Así que con eso yo les quiero hacer pues un resumen para que volvamos a recordar todo lo que hablamos el día de hoy. Primero, el tema que estábamos tratando es la importancia del Customer Experience y la digitalización en los servicios legales actuales. Cuando hablo de la experiencia del cliente, recuerden siempre que es el antes, el durante y el después. Normalmente, o me pasan a mí casos que cuando estoy asesorando en algún proceso, siempre se habla del durante como tal, pero como yo les decía, el momento que graficamos o que realizamos este mapeo como tal y vemos todas las interacciones, vamos a empezar a encontrar muchas fortalezas, sí, pero también muchas oportunidades. Y esas oportunidades que encontremos definitivamente podemos generar acciones para mejorarlas. Ejemplo, si estamos solo viendo el durante y dejamos el antes por afuera, con este mapeo ya vamos a podernos dar cuenta y capaz que me pasaba con una empresa
que buscábamos en Google, por ejemplo, y no aparecía esta empresa. Entonces decía, no vendo, no vendo, no vendo, claro, porque estaba solo pensando en el durante, pero no en el antes. Pero si no está posicionada en algo tan simple que es que aparezca en Google, imagínense, nadie les va a encontrar, nadie les va a llamar. Entonces, por eso fue muy importante haber mapeado eso. Después de que hicimos ese trabajo, obviamente, mi cliente súper agradecido por eso, ¿no? Porque empezó a ver esas ventas. Entonces, es importante tener ese overview, tener realmente esa visión de lo que está sucediendo con mi negocio como dueño en todas esas fases, ¿no? Entonces, tenemos que vivir esa experiencia del cliente. Y por el otro lado, la digitalización. Vamos a transformar los negocios. Ustedes ya saben cómo. Y sobre todo hoy, estamos hablando de Legal Tech. Entonces, es muy importante saber qué es la digitalización, cómo vivir esa transformación digital como tal. Entonces, recuerden, sobre todo para los estudios jurídicos, a través del tema del día de hoy que estamos viendo, existen como que dos formas de vivir esa transformación digital. El primero es brindar esos servicios como abogados, brindar esos servicios que les decíamos cómo generamos esa conectividad con Big Data, con inteligencia artificial, con blockchain. Hoy se habla mucho de blockchain, entonces tenemos que, como abogados, estar siempre a la vanguardia y saber mucho sobre estos temas, ¿sí? Así que podemos dar esos servicios, pero por el otro lado tenemos que vivirlos. Imagínense que seamos un estudio que brindemos esos servicios, pero que nuestra facturación siga siendo física, que todavía le cobremos al cliente con cheques o con transferencias bancarias. O sea, imagínense en eso, ¿de qué estamos hablando? O sea, hay que ser y parecer. Si estamos brindando servicios, también nosotros tenemos que vivir eso. Y como les decía, hoy ya no es caro como era antes, sino ahora posiblemente dependiendo del tamaño de la compañía puede ser no costoso, pero obviamente dependerá de lo que ustedes quieran, del tipo de transformación que quieran vivirlo y de las herramientas que quieran implementar también. Así que hoy hay muchas opciones, hay muchas opciones realmente. Yo he visto, estoy metido de lleno en esto, asesorando otras compañías en que justamente vivan esta transformación digital. Así que yo les digo, hoy hay una gran oportunidad. Yo me sorprendo. Yo les digo, crear una página web, ya no es que tienen que contratar a alguien para que les realice y que les va a cobrar, no sé, $5,000. Hoy con $80 ustedes construyen su propia página web, ¿sí? Y sin ser ingenieros en sistemas, porque hoy ya vienen plantillas donde ustedes ponen cierta información y es un todo grado y ustedes mismos pueden irle dando mantenimiento. Entonces, hay muchas formas de hacerlo como tal. Así que importante que puedan vivir la transformación digital y que sea parte de su ADN, ¿sí? Eso siempre, chicos. Y por el otro lado, o para finalizar, ¿cómo se lo vive? Teniendo en mente dos puntos importantes. Primero, esa experiencia del cliente. Recuerden, ¿y qué es esa experiencia del cliente? Es lo que el cliente piensa de mí, es lo que el cliente piensa de mí, sabe de mí. Para eso, ¿yo qué tengo que hacer? Yo tengo que construir un mapa de todas las interacciones para entender mis fortalezas, pero también para entender mis oportunidades y cómo voy a mejorar esas oportunidades, qué acciones yo tengo que tomar. Porque una vez que yo haga eso, definitivamente voy a pasar al siguiente nivel, voy a estar de bueno a extraordinario. Entonces, tenemos que hacer ese cambio de mindset, ¿sí? Y por el otro lado, digitalización, es decir, tenemos que propender a irnos también nosotros a la transformación digital, es decir, qué herramientas me sirven. Obviamente no todas van a funcionar para todos, pero sí habrán muchas herramientas que sí o sí tenemos que pasar. Tema de firma electrónica, tema de facturación electrónica, tema de pagos digitales, como yo les decía, o el e-storage, o sea, herramientas básicas que les va a servir a ustedes para que su vida se vuelva mucho más fácil, mucho más simple, optimicen tiempo y realmente todo este tiempo que ustedes les quede, les pueda servir para realizar otras cosas adicionales. Así que ya saben, señores, yo les quiero decir esto, es como un resumen final para que puedan verlo, para que puedan entenderlo y de seguro que le van a poner en práctica y les va a funcionar. Con eso, como les decía al inicio, contarles, yo soy Marco Vinicio Vázquez, yo soy consultor jurídico y de procesos también.
Así que estoy a las órdenes, me pueden encontrar, básicamente yo estoy en Twitter y estoy en Instagram, sí, y bueno, y aquí yo les dejo mis datos en el cual me pueden encontrar sin ningún problema como Marco Vinicio Vázquez o Vivir la Mejora Continua, que tengo un libro ahí publicado hace un tiempo atrás en el cual como les digo, más allá de brindar esta asesoría legal, también estoy muy metido en los procesos para mí, porque a mí me encanta. Y claro, cuando me invitaron a este Legal Tech Summit, yo dije, wow, o sea, espectacular, porque todo lo que tiene que ver con tecnología legal es lo que yo estoy hoy por hoy implementando, ayudar a las compañías a que vivan esas transformaciones digitales. Y ojo, y cuando digo compañías, pueden ser pequeñas, medianas, grandes, así que les invito a todos realmente a vivir esa transformación digital, porque es muy importante lo que ustedes están aprendiendo y lo que han aprendido hasta el día de hoy. Pero de nada sirve que sepan mucho, que hayan estado hoy en todas las ponencias y que les haya gustado si no lo ponen en práctica. Señores, así que vamos Latinoamérica, se puede hacerlo, estoy a las órdenes para lo que necesiten. Y bueno, y con eso, si tienen preguntas o dudas, me pueden hacer y yo pues empiezo a responder por el chat. Así que yo les quiero agradecer definitivamente, como les decía, a todos los organizadores del Legal Tech Summit, pues muchas gracias por invitarme, encantado, me siento que estamos entre familia, con esa imagen que les ponía al inicio, realmente me siento encantado de estar acá y me siento en familia, eso es. Así que preguntas, consultas, con gusto me lo hacen al chat y muchas gracias, señores, y hasta la próxima.